Hola, bienvenidos a Conciencia Cerebral, el podcast donde exploraremos el universo de la mente humana. En cada episodio profundizaremos en temas fundamentales como la salud mental, el funcionamiento del cerebro y desmentiremos mitos comunes mientras descubrimos verdades sorprendentes. Acompáñanos mientras desentrañamos curiosidades, debatimos buenos y malos hábitos y todo esto con la guía de destacados expertos en el campo. Muy buenas noches, estimados escuchas del podcast Conciencia Cerebral. Estamos este día con un gran invitado, el doctor Carlos Antonio Vargas María, quien es médico del trabajo, magíster en psiconeuropsiquiatría y rehabilitación, candidato a doctorado en neurociencia cognitiva, presidente del capítulo atlántico de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, docente de pre y posgrado de Medicina del Trabajo en emblemáticas universidades del país, un amplio conocedor de este tema y sobre todo un gran médico al servicio de su comunidad. Doctor Carlos Antonio Vargas, ¿cómo se encuentra? Bueno, para mí es un gran honor estar en este espacio. Muchas gracias por permitirme compartir de este tema tan interesante. Gracias. Me encanta que le guste este tema porque realmente estamos en un mundo lleno de plásticos, en un mundo donde hay plásticos en las profundidades más hondas del océano. Ya han encontrado en el monte Everest, han encontrado en todas las regiones, altitudes de la geografía del mundo, han encontrado ya presencia de plásticos en todas las especies animales estudiadas y ya hay evidencias de que hay plásticos en varios órganos y sistemas del cuerpo humano. Realmente estamos viviendo como en el mundo tóxico del plástico y en esta necesidad de encontrar información relevante sobre lo que puede afectar el cerebro, pues muy importante entablar esta conversación con una persona como usted, doctor Vargas. Por eso le quiero hacer una pregunta para empezar como con mucha fuerza. ¿Representan las partículas micro y nanoplásticos algún riesgo emergente en el medio laboral? Indudablemente, las micro y nanopartículas plásticas considero que sí representan un peligro emergente y además complejo y además subestimado porque desafía los enfoques tradicionales de higiene industrial y de medicina del trabajo. Por ejemplo, a diferencia de los contaminantes clásicos, un químico, un peligro físico, las micropartículas de plástico y las nanopartículas de plástico combinan características físicas y químicas. Por un lado, pues actúan como partículas capaces de ingresar al organismo, principalmente por vía inhalatoria, aunque también es potencialmente valiosa la vía dérmica. Se depositan en los tejidos y generan allí inflamación, estrés oxidativo y alteraciones celulares. Pero por otro lado, también funcionan como vehículos de sustancias tóxicas, es decir, sirven para transportar aditivos químicos, los talatos, los bisfenoles, que indudablemente son contaminantes que absorbidos potencian el impacto biológico que puedan tener. Hay sectores laborales especialmente comprometidos, reciclaje, manufacturas de plásticos, por supuesto, textiles, procesos térmicos, donde hay una exposición continua, aunque normalmente de baja dosis, pero con una alta frecuencia a estos agentes. Y desde la gestión del riesgo es un peligro nuevo que aún tenemos mucho por aprender para manejarlo,
para protegernos de ellos, para buscar los biomarcadores que realmente sean válidos, para mirar con qué protocolo los vamos a vigilar. Esto nos obliga indudablemente a mirar con mucho recelo, con precaución, pero siempre buscando la manera de identificar estos nuevos peligros y actuar frente a ellos. Muy bien, esa contundencia de respuesta, pues ya desde ahora vemos la magnitud de la amplitud de sus conocimientos. Precisamente, y por ser usted un experto en este tema del medio laboral, le quiero preguntar, ¿existen protocolos específicos establecidos en las empresas para el control y la prevención de los micro y nanoplásticos? Y sobre todo, si existen exámenes paraclínicos o biomarcadores en Colombia disponibles para detectar la acumulación de plásticos en el cuerpo en general y especialmente en el sistema nervioso. Mil gracias, excelentes preguntas. Mira, en Colombia en la actualidad no existen protocolos específicos. Sin embargo, mm, podríamos estar frente a unas mm, nacientes acciones. Realmente ni a nivel global ni en Colombia existen hoy en día exámenes paraclínicos estandarizados o biomarcadores en general validados para detectar de forma rutinaria, de forma progresiva, la acumulación de micro o nanopartículas en el sistema nervioso o en algunos otros órganos. Sin embargo, hay cosas muy interesantes que se han venido dando. Hay evidencia clínica disponible que indica que, por ejemplo, estas partículas en tejidos humanos, incluyendo el cerebro, se ha logrado exclusivamente con unas técnicas muy especializadas, como por ejemplo pirolisis acoplado a cromatografía de gases y espectrometría, técnicas de muy altas calidades científicas, espectrometría de infrarroja, en donde se utilizan con microscopía electrónica para tratar de demostrar estas micro y nanopartículas. Pero realmente estos métodos requieren condiciones muy estrictos para evitar contaminación cruzada de las muestras, lo que limita su aplicabilidad en programas de vigilancia epidemiológica cotidiano en las empresas. Por ejemplo, hay estudios recientes que nos han permitido confirmar la presencia de micro y nanoplásticos en tejido cerebral humano post-mortem. Por supuesto, son pruebas que Como es la condición del trabajo de la persona que va a estar trabajando. que no aplican en lo cotidiano en el trabajo. Estas mediciones no son trasladables a pacientes vivos. Lo dijiste muy claramente. Ni siquiera están disponibles estos laboratorios clínicos convencionales aquí en Colombia para hacer este tipo de seguimiento. Sin embargo, podríamos decir varias cosas puntuales. Por ejemplo, en la práctica clínica y ocupacional, lo que no existe hoy, como te decía, pruebas clínicas para detectar nanoplásticos en el cerebro, biomarcadores específicos o exámenes disponibles en laboratorios ocupacionales o en la EPS, pero sí existe, pero ojo, solo a nivel de investigación, como te decía hace un rato, pruebas, por ejemplo, de pirolisis acoplado a cromatografía de gases, microscopía electrónica, en donde a través de estas pruebas se identifican partículas y se identifican la acción química de estos polímeros. Biomarcadores, los únicos que hay hoy, y no son de exposición, sino de efecto. Tenemos indicadores de estrés oxidativo, de neuroinflamación o de daño neuronal, como la proteína tau, por ejemplo. Pero ninguno como tal confirma la presencia del plástico. Nos están hablando del efecto, pero no necesariamente ese efecto de estrés oxidativo o de neuroinflamación o de daño neuronal tiene que ser adosado a lo que está produciendo por la nanopartícula. Muy clara su respuesta, por eso le quiero preguntar, ¿cómo haría en el medio laboral la matriz de riesgo? ¿Cómo estamos clasificando la exposición a los micro y nanoplásticos? Y
sobre todo teniendo en cuenta que, como usted lo dijo, que pueden entrar al cuerpo humano por vía dérmica, inhalatoria o incluso ingeridos. Perfecto. Entonces, bueno, recordemos que nosotros en Colombia mm, hemos normatizado a nivel técnico la GTC 45, la Guía Técnica 45 de ICONTEC, para hablar de la identificación de peligros y valoración del riesgo. Allí nos da una especificación clara de las familias de peligros, por ejemplo, físicos, químicos, biológicos, psicosociales, entre otros, y nos explica o nos propone una manera de identificarlos y calificar la magnitud del riesgo. Entonces tenemos un reto interesante aquí. En esta matriz de identificación de riesgo, de peligros y valoración de riesgo, ¿cómo lo calificaríamos? Por un lado, es una propuesta, es un peligro químico emergente de tipo particulado, con un comportamiento similar a algunos contaminantes ultrafinos. Hay que tener en cuenta las múltiples vías de ingreso, principalmente la inhalatoria y en menor medida, pero relevante también la dérmica, como ya habíamos hablado. Desde este enfoque de metodologías, se ubica dentro de los agentes químicos no tradicionales, porque fácilmente podríamos ubicar todos los químicos tradicionales, los líquidos, los sólidos, vapores, gases. Este sería un químico no tradicional. En la vía inhalatoria hay un nivel de criticidad alto cuando existen procesos que generan aerosoles. Por ejemplo, en procesos de trituración, en reciclaje, en extrusión, en combustión, dado que todas estas nanopartículas van a comprometer de manera importante toda la vía aérea depositándose en los alvéolos. De allí se pasan al torrente sanguíneo, alcanzan órganos como el sistema nervioso central. Eso cuando es por vía respiratoria, pero recordemos, y hemos dicho ya en un par de ocasiones, que también es relevante la vía dérmica. No tenemos una gran evidencia de lo que está pasando allí a través de esta vía, pero estas partículas, sobre todo en escalas nano, pueden atravesar la barrera cutánea, especialmente en condiciones de exposición prolongada, cuando hay piel lesionada o cuando se facilita su entrada con presencia de solventes, por lo que es una vía secundaria, pero no despreciable, que debemos tener siempre en cuenta cuando estemos en este tipo de exposición. Hay una cosa también muy importante, ya vemos dónde ubicamos el peligro, cómo podríamos mirar las vías de acceso, pero hay que ver cómo se va a valorar también el riesgo. Y a nivel personal, yo recomendaría asignar una probabilidad media alta cuando la exposición es continua o es frecuente, y potencialmente alta considerando efectos sistémicos, como hemos hablado, en múltiples órganos, pero de manera muy especial y muy sensible, la neurotoxicidad, la inflamación crónica, y metiéndonos en un espacio muy controversial, la posible asociación con enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, aunque esto indudablemente ubicaría el riesgo en categorías de moderadas altas, pues será un impulso para justificar la implementación, por supuesto, de controles bajo un principio de precaución. Me gustaría agregar que, aunque no existen hoy límites de exposición ocupacional totalmente claros para los nanoplásticos, tenemos algunas clasificaciones que podrían, por analogía, ayudarnos para material particulado ultrafino y complementar su vigilancia epidemiológica con controles de ingeniería, por ejemplo, ventilación exhaustiva, encerramientos o encapsulamientos, un uso adecuado de elementos de protección personal, y creo que ameritará luego hablar un poco de eso de manera específica, y sobre todo hacer monitoreo cualitativos y cuantitativos de la exposición. Creo que a manera de resumen, es importante que dentro de la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo, los nanoplásticos se traten como un peligro químico de alta incertidumbre, pero ojo, con un potencial de daño muy alto,
por lo cual es muy importante priorizar su control, inclusive como estamos hoy en ausencia de normativas específicas. Totalmente de acuerdo, de verdad que hay situaciones en la vida en que muchas veces los riesgos, si no son tangibles, palpables para la gente, parece que no existieran y se le olvidan así como ciertas analogías que, por ejemplo, la gente no ve las señales de internet, pero el internet existe. Con este ejemplo simple, pues yo le quiero hacer una pregunta teniendo en cuenta sus conocimientos amplios de la medicina laboral y de la parte neurológica. ¿Qué relación existe entre la exposición crónica a ciertos polímeros, como por ejemplo el polietileno, y el desarrollo prematuro de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? Pues si usted considera que existen, porque también hay algunos profesionales que parece que dicen que no hay la evidencia. Excelente, doctora. Y me gustó tu analogía al principio para hablar del espectro de las ondas, y hablar de el internet y todas estas cosas de ondas, especialmente como peligros físicos. Y fíjate que hace muchos años, desde hace muchos años, ha habido la controversia sobre la exposición y los efectos neurológicos de energía estática, de microondas, de algunas formas de energía en telecomunicaciones o de radiaciones en telecomunicaciones, y ha sido muy controversial. Hay estudios que muestran un efecto importante, mientras hay otros que muestran un efecto tangencial, pero realmente yo creo que mientras haya la posibilidad de daño, debemos estar siempre dispuestos a buscar todas las medidas de prevención. De manera particular, a tu pregunta de la relación de algunos polímeros con las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, mira, la exposición en general a polímeros como el polietileno, por ejemplo, particularmente en sus formas micro y de nanoplásticos, se ha propuesto indudablemente como un posible factor ambiental ah, asociado al desarrollo prematuro de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no hay evidencia concluyente en humanos. ¿Qué es lo que sucede? Estas partículas pueden ingresar por inhalación, por ingestión, alcanzan el torrente sanguíneo y debido a su tamaño tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica mediante procesos como la transitosis o la alteración de las uniones estrechas inducidas por la inflamación que ellos producen. Una vez estas partículas se encuentran en el sistema nervioso central, producen varios mecanismos de daños. Inicialmente, uno de los mecanismos más importantes es el estrés oxidativo. Producen especies reactivas de oxígeno que llevan a neuroinflamación crónica por daños en la microglia y los astrocitos. Pero además de esta manera, pueden inferir en procesos celulares esenciales: función mitocondrial, autofagia, comunicación sináptica. Es decir, hay diversas formas como pueden estar alterando y comprometiendo actividades del sistema nervioso central. Hay algunos modelos experimentales que han mostrado la agregación de proteínas beta-amiloide y la alteración de proteína tau, mecanismos centrales en la fisiopatología del Alzheimer. En conjunto, considero que aunque no se ha establecido una relación causal directa, existe plausibilidad biológica indudable para considerar que la exposición crónica a estos materiales podría ser un factor emergente que contribuiría a todos estos procesos neurodegenerativos, especialmente en contextos de exposición ocupacional prolongada, lo que indudablemente nos lleva a ver que este tipo de enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer son multifactoriales, eso está claro. Pero si además vamos a colocar un potencial nuevo agente facilitador, vamos a tener más y más severos casos en un futuro inmediato. Le quiero hacer esta pregunta. Ya usted nos había dicho que en Colombia pues no existen unos TLVs específicos para estas partículas. Pero bajo el principio de precaución, ¿qué umbrales de exposición ocupacional para micro y nanoplásticos por el número de partículas deberían priorizarse en una normativa o asimilarlos a una norma interna en una empresa como método de prevención? En Colombia, considero que se debería priorizar métricas basadas en el número de partículas y área superficial, más que en masa, debido a que la escala nano, la masa pierde representatividad toxicológica frente a variables como el número de partículas y su reactividad superficial. Por ejemplo, durante mucho tiempo hemos tenido, o hubo en Colombia el uso del asbesto y el TLV, el nivel límite de exposición, se presentaba en partículas, en este caso en fibras, por centímetro cúbico o por milímetro cúbico de aire. La evidencia en nanotoxicología y en control de partículas ultra finas indica, pues, para materiales muy pequeños, en rangos de 1 a 100 nanomicras, la concentración numérica, vuelvo y repito, partículas por centímetro cúbico, se correlaciona mejor con los efectos biológicos que la masa total inhalada, ya que en pequeñas partículas puede haber millones con una alta capacidad de interacción celular. Por lo que considero que una referencia técnica útil, aunque no específica para plásticos, se da en medios europeos para nanopartículas biopersistentes. Ellos proponen, por ejemplo, valores que aproximadamente entre 20.000 y 40.000 partículas por centímetro cúbico para materiales de una alta densidad o toxicidad y hasta de 130.000 partículas por centímetros cúbicos para materiales de menor toxicidad específica. Yo creo que sí es posible y que técnicamente sí es viable llevar poco a poco para que las normas colombianas prioricen umbrales en número de partículas por centímetro cúbico. Una de las sugerencias, como te acabo de nombrar, podría basarse en las técnicas europeas para partículas de mayor toxicidad, repito, entre 20 y 40.000 partículas por centímetro cúbico, o de menor toxicidad, entre o hasta 130.000 partículas por centímetro cúbico. Excelente. De hecho, en ese orden de ideas, ¿qué medidas de control de ingeniería o como lo llamamos en medicina laboral, de control en el ambiente, por ejemplo, técnicas de ventilación, son efectivas para reducir la concentración de los nanoplásticos en el aire en el lugar de trabajo? Aquí toca a los médicos que hemos ya, como tú, trasegado un rato largo por estas actividades de la medicina del trabajo. Siempre aprendimos con cariño que
mm, tenemos que ser un poco ingenieros, tenemos que saber de seguridad industrial, tenemos que conversar mm, desde un plano importante con el higienista y Totalmente. compartir todas estas cosas. Por supuesto, dejándole a los expertos, al higienista, al hombre de seguridad, las medidas. Sin embargo, pues voy a hablar aquí desde la visión global. ¿Ah? Indudablemente, intervenir sobre la fuente es el mejor aspecto de prevención que tenemos. Aquí entran, por supuesto, las medidas de control de ingeniería, que buscan indudablemente reducir la concentración de estas micro y nanopartículas en el lugar de trabajo. Pero deben enfocarse en varias cosas. Primero, en evitar la generación. Segundo, en capturar en la fuente. Y tercero, eliminar eficazmente las partículas ultrafinas del ambiente. Para eso, pues hay que aplicar lo que hemos aprendido a través de la vida, la jerarquización de controles, considerando siempre su comportamiento como lo que son aerosoles altamente móviles y reactivos. Si hablamos entonces de la captura en la fuente mediante ventilación localizada y exhaustiva, se pueden utilizar campanas de extracción, pero ojo, las diseñadas específicamente para partículas ultrafinas, con altas velocidades de captura y muy cercanas a las fuentes de generación. Hemos hablado de fuentes de generación como trituración, dijimos extrusión o reciclaje en general de plásticos. Estas fuentes de ventilación de captura en la fuente de ventilación localizada van a ayudar indudablemente a reducir significativamente esa liberación de nanopartículas al aire. Para la eliminación existen los sistemas de filtrado de alta eficiencia en múltiples etapas. Estos mantienen varios tipos de filtros, filtros HEPA, filtros ultra EPA, que van a ayudar indudablemente a mejorar esa cantidad de nanopartículas o micropartículas en el ambiente. Hay algunas otras tecnologías indudablemente de vanguardia, como las tecnologías de precipitación electrostática, sistemas de ventilación laminares controlados. Todos ayudan indudablemente a intervenir y requieren la presencia de indudablemente ingenieros expertos en la implementación de este tipo de intervenciones en las empresas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya ahora sí, dirigiéndonos a nuestros colegas, a los médicos laborales, ¿qué nos recomendaría usted de cómo abordar desde la medicina laboral esta toxicidad oculta de los plásticos de degradación en ambientes cerrados? Hoy en día, la intervención de el cuidado de estos trabajadores expuestos a micro y nanopartículas debe enfocarse, como habíamos hablado inicialmente, a través de unos mecanismos muy importantes de aplicar en la fuente mecanismos de alta tecnología para evitar esa sintomatología que pueden ir presentando y que debemos monitorear en los trabajadores. Hay entonces, por ejemplo, el uso de elementos de protección personal que deben utilizarse de manera importante, porque esa toxicidad oculta que tenemos con la exposición a estos plásticos en ambientes cerrados nos va a llevar a que tenemos que llevar un principio de precaución, porque todavía no hay una normativa específica consolidada. Desde la práctica
creo que se están dando tres líneas importantes. Primero, hay que asimilar que estamos frente a riesgos de los cuales estamos aprendiendo. Un material particulado fino, ultra fino, y para ello pues, aplicamos las medidas de higiene industrial que acabamos de hablar. Pero que también, y como segundo punto, debemos instaurar procedimientos de vigilancia epidemiológica que, aunque hoy en día inespecífica, se debe enfocar a la valoración y seguimiento de síntomas respiratorios, neurológicos o inflamatorios. Y tercero, y no menos importante, la incorporación progresiva de un concepto que es el concepto de exposición combinada o toxicidad silenciosa, donde estos plásticos degradados no actúan solos, sino que se convierten en vectores de otras sustancias químicas, de aditivos, de contaminantes absorbidos, que dificulta su identificación clínica y su trazabilidad ocupacional. Ese es un gran reto, y este reto de manejar esa toxicidad oculta ocurre porque se presentan niveles subclínicos acumulativos en donde las concentraciones ambientales pueden ser inclusive mayores que en los ambientes de trabajo. Por eso en Colombia el abordaje debe ser una gestión de riesgo hacia el diagnóstico específico. Hay que promover la ventilación adecuada, el control en la fuente, el uso de los elementos de protección personal. Y una de las cosas en la que a veces más fallamos, fortalecer la investigación. Mientras se avanza, pues ya hay una manera concreta, en una evidencia clara que nos permita desarrollar, por ejemplo, biomarcadores específicos, protocolos específicos, límites de exposición ocupacional específicos para todos estos contaminantes emergentes. Yo creo, en síntesis, que conocemos y reconocemos desde la medicina laboral en Colombia el problema, pero que gestionarlo todavía estamos en pañales y tenemos que, así sea dentro de marcos tradicionales, enfrentar este nuevo riesgo. Me ha encantado lo que ha dicho de fomentar la investigación y fomentar la integración de los médicos laborales y eso es uno de los objetivos de la Sociedad de Medicina del Trabajo, y usted como presidente de la sociedad en el capítulo Atlántico sé que lo lidera muy bien. Por eso quiero hacerle una pregunta muy directa. Para más que todo, este podcast está para la comunidad en general, pero también para todos los que nos quieran escuchar, así sean versados en el tema. Dirigiéndonos a los médicos ocupacionales o laborales, ¿cuál es el seguimiento médico requerido para un trabajador que reporta, por ejemplo, mareo, fatiga crónica o déficit cognitiva en áreas de alta carga de polvo plástico? Es una pregunta muy directa que quiero hacerle para ver cómo le puede hacer un médico en cualquier empresa de este tipo ese manejo. Muy bien. Yo quiero aprovechar para hacer aquí enviar un mensaje a todos nuestros colegas médicos del trabajo. El reto continuo de un médico del trabajo es maravilloso, porque no es solo cuidar la salud del trabajador por sus riesgos en el trabajo, es cuidar la salud del trabajador en todo su entorno, intra y extra laboral. Debemos ser integrales, debemos ser un poco neurólogos, debemos ser un poco ortopedistas, debemos ser un poco cardiólogos, porque los seres humanos multisistémicos nos enfermaremos en nuestro trabajo o por fuera de él de muchas cosas. Y por eso invito a nuestros colegas a ser siempre exhaustivos, muy juiciosos en sus exámenes y en todas las actividades que tienen que ver con nuestra profesión. Yendo directamente a tu pregunta, considero que frente a ese paciente que presenta algunos
síntomas o signos, el enfoque debe ser, primero que todo, integral. Segundo que todo, sistemático y orientado por la sospecha de exposición a un contaminante particulado complejo, como son los micro y nanoplásticos. Se requiere, por supuesto, como siempre, una evaluación médica, clínica, ocupacional detallada, como la que hacemos todos los médicos del trabajo, como debe ser, bien hecha, que incluye una historia clínica completa, donde se define el tiempo de exposición, a qué estuvo expuesto, la intensidad, las tareas específicas, si usa o no usaba elementos de protección personal, qué tipo de elementos de protección personal, si tiene antecedentes personales, laborales, y la caracterización de los síntomas en relación con su jornada laboral. Esto es clave, ¿ah? Es supremamente importante establecer una posible asociación entre la exposición y los síntomas. Nos acordamos aquí de Bernardino Ramazzini, quien nos enseñó a los médicos del trabajo: dime en qué trabajas y te diré de pronto de qué te puedes enfermar. Después de haber hecho ese examen bien hecho, se deben considerar diagnósticos diferenciales. Mira, hay una enfermedad de Alzheimer en curso, en fases tempranas, hay otros trastornos neurocognitivos, y allí es probable que pidamos el concurso de algún otro colega, de un neurólogo, donde se pueden hacer evaluaciones específicas según la clínica. Hay evaluaciones neurocognitivas como el test de Mini-Mental, el test de MoCA, que evalúan funciones ejecutivas y nos permiten mirar si hay algún deterioro de estas. Pero no solamente estos estudios a través de parametrizaciones neurocognitivas, se pueden hacer neuroimagen también, algunas pruebas neurofisiológicas pueden ayudar, pero debe ir de la mano con una evaluación del ambiente laboral, articulada con la gente de higiene industrial para ver qué tipo de material particulado, si son ultrafinas, si hay algunas evidencias que pueden asociarnos. Por supuesto, la vigilancia médica periódica con reevaluaciones de esos síntomas y funciones cognitivas. No es lo mismo haber experimentado una situación puntual, o cuando hacemos la vigilancia periódica nos estamos dando de un deterioro progresivo en algunas de las funciones neurocognitivas o de alguno de los otros órganos diana, por ejemplo el sistema respiratorio. En caso de que persistan estos síntomas, pues indudablemente mi recomendación es la remisión al especialista de turno, por ejemplo, a neurología o a medicina interna, para hacer un abordaje profundo y diferencial. Totalmente de acuerdo, y me ha encantado esa frase de la integralidad en la atención desde medicina laboral, y que no podemos ver a los trabajadores exclusivamente en su ámbito eh, pleno laboral, sino verlos en sus comunidades, en sus familias y lógicamente en los ambientes donde trabajan. Y ese es el gran aporte, digamos, científico, social y humano que pueden hacer los médicos laborales. Sin olvidar que las personas, lógicamente, pasan un tiempo en la empresa, pero también viven en otros espacios. De hecho, se habla de que la mayor contaminación con nanoplásticos en comidas, utilizando sartenes de teflón, bebiendo agua embotellada en plásticos o consumiendo alimentos que se pueden guardar y calentar siendo los envases de plástico. Todo eso contamina y todo eso contribuye. Entonces de ahí que me encanta ese resumen que usted ha hecho. Ya como para finalizar, yo lo quiero meter así como en camisa de 11 varas, como dice uno acá en la costa. Y uno dice, hombre, ¿por qué los expertos, sean científicos en el campo de la neurología, de las neurociencias en general o de la medicina en general,
difieren tanto sobre si la neurotoxicidad causado por nanopartículas plásticas predecerá o precederá a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, porque algunos consideran que sí, porque otros consideran que no. Muy bien. Efectivamente, esa pregunta que me has hecho es realmente una afirmación. Hoy los expertos difieren entre si la neurotoxicidad de las nanopartículas precede a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o no. Y yo creo que eso se debe básicamente a la limitada evidencia científica que hay, a diferencias en las metodologías que se han venido usando para demostrar causalidad asociada a los micro y nanoplásticos, y sobre todo, como creo que mencionamos hace un rato, a la complejidad que hay en la multicausalidad de esas patologías degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer. Mira, por una parte, indudablemente existe una fuerte plausibilidad biológica. Hay muchos estudios experimentales in vitro y en modelos con animales que nos han mostrado evidencias claras. Los nanoplásticos atraviesan la barrera hematoencefálica, inducen estrés oxidativo, pueden generar neuroinflamación y alteran proteínas como la beta amiloide y la tau, que son mecanismos centrales de la neurodegeneración y presentes en el Alzheimer. Sin embargo, hoy no tenemos la manera de extrapolar directamente esto a humanos, lo que genera que vayamos con cautela. Y creo que la comunidad científica en general ha sido uno de los puntos que lo ha llevado a esto. Lo otro, otro punto que creo que ha servido para que haya este recelo es la dificultad para establecer causalidad en humanos. Y repito, las enfermedades neurodegenerativas tienen multicausalidad. Mira, la edad, la genética, el estilo de vida, otras exposiciones ambientales se pueden asociar. Y aislar en este contexto el efecto específico de los nanoplásticos es muy complejo. Sin embargo, el hecho de que sea complejo no significa que no puedan ser un aportante más. Otro problema importante es los biomarcadores específicos validados, biomarcadores que permitan de forma directa medir la carga del nanoplástico en el sistema nervioso central y su impacto a largo plazo. Esto aún no tenemos, no se conocen estudios epidemiológicos robustos. Otra cosa importante es la interpretación del riesgo bajo el principio de precaución. Algunos consideran que la evidencia experimental y la creciente exposición ambiental son suficientes para anticipar un posible aumento de enfermedades neurodegenerativas en el futuro. Mientras otros sostienen que todavía no hay datos longitudinales, que podemos estar allí frente a una causa probable o no. Sin embargo, yo creo que es muy importante tener la mano siempre levantada y estar allí atentos y que no nos pase como tantas historias que hemos repetido a través del desarrollo de la humanidad, donde un agente nuevo para su momento no se consideró un gran lesivo y después nos vimos sujetos al daño causado. Creo que en síntesis, la discrepancia no radica en negar el riesgo potencial, porque el riesgo potencial existe, sino en la incertidumbre que tenemos hoy en día sobre qué tanto daño hace, sobre el tiempo que actúa y causa el daño y sobre la relevancia clínica real en humanos. Eso mantiene el debate abierto y yo creo que hay mucho que decir allí todavía y que hacer y que nos toca a todos hacer un poco al respecto. Totalmente de acuerdo, y todo lo que venimos de escuela, que sabemos que tenemos que utilizar el método científico, promovemos la investigación y el máximo grado de certeza antes de emitir un juicio
sobre algo que, como usted dice, puede ser multifactorial y puede ser algo que pueda generar más incertidumbres que certeza. Sin embargo, también como lo dijo, la ciencia muchas veces solo reconoce el daño de una sustancia cuando ya se acumuló una gran cantidad de evidencia y se produjeron miles de afectados. Ejemplos, así como dijo usted, tenemos muchísimos. El asbesto, el plomo en la gasolina, el tetraetileno de plomo, el mercurio metílico, el DDT, todo, la talidomida, el tabaco inclusive, medicamentos como la sibutramina, cantidades de sustancias y ejemplos que nos tardaríamos aquí todo el resto de la noche, y como el tiempo es oro y lo acordado es esta horita, me gustaría desde ya volverlo a invitar para unos próximos abordajes de estos temas tan interesantes del cuidado del cerebro y de la salud en general. Doctor Carlos Vargas, muchísimas gracias, y qué bueno que el Señor le siga iluminando ese cerebro y siga apoyando a los médicos laborales y sobre todo a los pacientes que atienda. No, para mí es siempre un honor, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Lilian, gracias por permitirme este espacio. Espero que sea provechoso para todos. Mil gracias y ha sido un verdadero honor y placer. Muchas gracias, muy amable. Gracias por escucharnos. Pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios al correo concienciaymentealdía@gmail.com y al WhatsApp del número 314-823-6609. 314-823-6609.